7 de la mañana, 41 minutos. Si no se aprueban estas reformas, aquí habrá una revolución. Esa fue una de las frases más impactantes del discurso ayer en el llamado balconazo del presidente Gustavo Petro en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, y una de esas reformas trascendentales para lo que va a ocurrir con el futuro de este país es la reforma laboral. Voces a favor, voces en contra, preocupación de quienes dicen que esto pues puede afectar la contratación de muchas personas, pero también voces que reivindican los derechos laborales que según ellos pues les podría traer esta reforma. Para nosotros es un gusto hablar con dos expertos, además muy apreciados en esta mesa. Jesús Botero, el vicerrector de Extensión de la Universidad de Medellín. Profe, qué gusto que esté acá otra vez. Complacidísimo también de estar con ustedes. Bienvenido, bienvenido siempre. Y también está José Domingo Ramírez, él es juez laboral y de seguridad social, una de las personas más expertas que podemos consultar en este tema. Doctor Ramírez, bienvenido. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy ante todo aquí como profesor universitario. Este es un espacio académico donde no estoy representando la judicatura. Quiero dejar en claro eso porque este es un tema polémico. Sí. Claro. Y lo hago aquí como docente universitario y experto estudioso que me ha gustado el tema laboral por toda mi vida profesional. Muchísimas gracias por esa aclaración. Aquí lo dejamos muy anotado. Vamos a analizarlo entonces desde lo académico siempre. Vicerrector, las perspectivas suyas de esta reforma y sobre todo después de ese pronunciamiento ayer bastante contundente del presidente Gustavo Petro. A mí me gustaría decir las cosas de esta manera. Yo creo que el país anda en un tono de crear mejores condiciones de vida para las personas y que en ese sentido todo lo que apunte a ello pues es conveniente, necesario y bueno, y habrá que hacerse. Yo creo que los temas que uno realmente tiene que analizar en esta reforma son la oportunidad y el foco de ella. Entonces mi percepción es la siguiente: yo creo que sería muy bueno que pudiésemos implementar las mejoras que la reforma tiene económicas para las personas, pero en el país tenemos otros problemas que quizás en mi opinión son mucho más angustiosos que los que tienen que ver con la remuneración de los trabajadores asalariados, que estarían realmente siendo el objeto de la reforma. Y me refiero en particular a la informalidad. Yo creo que el tema de la informalidad es un verdadero cáncer para el país. Es una situación muy complicada. Pongo cifras globales, es decir, el país sigue teniendo 58% de informalidad. Es decir, el 58% de las personas que trabajan en el país no están aportando a seguridad social. Cuando uno mira qué hace la gente en Colombia, hay 22 millones largos de empleos y de esos 9.600.000 son cuenta propias. Son gente que realmente nada tienen que ver con la reforma en el fondo, ¿cierto? Y que son los que realmente van a sufrir mayores condiciones de precariedad. Entonces, en esas circunstancias, lo que uno puede decir es, bueno, conseguiremos lo que queremos o de pronto la propuesta va a llegar a que se agudice el problema de la informalidad, que de alguna manera se propicie algo de desempleo y en consecuencia entonces los beneficios que estamos esperando terminen por diluirse en otros problemas que quizás son más angustiantes y prioritarios. Esa es como la percepción que yo tengo del tema. Sí. Profesor Ramírez, ¿y cuál es su visión sobre la reforma? Yo sé que usted está aquí como profesor, lo ha dejado muy claro, pero lógicamente desde su experiencia como juez también ha tenido la oportunidad y la posibilidad de visibilizar cuáles son esas fallas que se cometen dentro de todo el régimen laboral y de seguridad social. Perfecto. Antes quiero hacer dos precisiones sobre lo que está en la base de la reforma laboral, que es muy importante. Primero, son necesarios los cambios sociales. Colombia es un país supremamente excluyente e inequitativo. Hay que hacer cambios sociales, ese es un acuerdo en que estamos todos. Segundo, todos los seres humanos alcanzamos nuestros objetivos a través de los demás. Incluso el empleador, el empresario, el innovador, siempre necesita el talento humano. Pero hay un problema: las personas no son cosas.
Usted las cosas las quita, las pone. Hay recursos financieros, hay recursos tecnológicos, recursos físicos. El ser humano no es un recurso. La Corte Constitucional, en la sentencia C037 de 1995, estudiando la que sería después la reforma estatutaria de Administración de Justicia, estudiando el capítulo 5 que hablaba del recurso humano en el sector justicia, prohibió que en los ámbitos jurídicos se volviera a hablar, cuando se refirieran al talento humano, a referirse de recurso humano, porque nuestra Constitución en varios artículos ha ordenado la dignidad humana, y la dignidad humana significa que el ser humano es centro y base, es fin en sí mismo del Estado social de derecho, y eso trae graves problemas hoy en día en materia laboral, que no se están respetando, no por culpa del mismo empleador. El empleador trata de hacer lo que le corresponde, optimizar su empresa, pero se nos ha olvidado reglamentar, entender por toda la sociedad que las personas no son cosas. Y como docente, que me ha tocado estudiar el tema, y como juez también aquí lo debo decir, se observa muchísimo abuso del estado de necesidad de las personas. Y esas son las cosas que tiene que cambiar la reforma laboral y que a mi parecer lo trata de buscar. ¿Qué tanto lo logra? Ahí viene todo ese espectro ideológico y toda esa discusión. ¿Cómo hacer que las personas sean dignas en sí mismas y que no se abuse del estado de necesidad? Uno de esos graves problemas de abuso del estado de necesidad, para responder a su pregunta, es la tercerización en materia laboral. Es uno de los problemas más graves que tenemos. Si abusa, la gente acepta tener un trabajo supremamente precario, en que va a realizar los mismos servicios que realiza un trabajador en una empresa pública o privada, porque advierto aquí, las entidades públicas son las que más violentan la legislación laboral en materia de tercerización laboral, y eso está admitido pues por el mismo gobierno. Y las personas haciendo más trabajo que una persona que está en propiedad allí, se le paga menos, en menos condiciones, no se le renueva el contrato por alguna circunstancia, se le somete a unos horarios sin misericordias, y la gente por el estado de necesidad acepta lo que sea. Ese es un típico ejemplo que quiere arreglar la reforma laboral. ¿Qué tan bien lo hace? ¿Qué tan mal? Admito que hay puntos para discutir, pero quiero terminar esta intervención en este punto específico diciendo: son necesarias las reformas sociales y mirando de cara a la gente. Las personas son un fin en sí mismas, las personas no son cosas, y eso lo quiere arreglar la reforma laboral. El proyecto de reforma laboral admite, toma mucha jurisprudencia ya de la Corte Constitucional y de la propia Corte Suprema de Justicia y de los propios jueces. Es que en materia de tercerización, para seguir con ese tema, en esta reforma laboral, en este proyecto, se prohíbe que se contrate por prestación de servicios labores misionales permanentes de una organización empresarial. Y a mí me parece que eso está muy bien hecho. Aquí no quiero decir el nombre porque de eso no se trata. Hubo una institución, una IPS, que todo su personal, incluso su gerente, era disque contrato de prestación de servicios. Eso no tiene lógica, eso no debe existir. Ya en este momento no es así, porque después de tantos fallos judiciales tuvieron que aceptar que estaban equivocados. Sí, claro. Pero todo el tren empresarial, incluido el gerente, su director general, dice contrato de prestación de servicios. Eso no muestra sino el abuso que se ha hecho en los últimos años de la tercerización laboral. Yo sí lo puedo decir, es el Instituto de Seguro Social, y aún hay todavía demandas en altos tribunales que casi siempre se ganan por esa tercerización, y son gigantes las condenas, porque usted sabe que en derecho laboral esas condenas ultrapetitas son enormes, que a pesar del tiempo, aún hoy, escuchen, aún hoy, aún liquidado el ISS, se siguen fallando. Así y ahí es. le curo, profesor, su dignidad. Don Chucho, usted que habla claro y contundente. La reforma laboral sin duda es necesaria, sin duda, pero hay sectores de la economía que levantan la mano y dicen: ojo, que puede acabar el empleo. FENALCO dice: todo nuestro estándar comercial se basa en el tema de las horas extras, es decir, trabajan estos muchachos y muchachas, generalmente que siempre jóvenes, en temas de horas después de las 6 de la tarde. Un punto fundamental de esta reforma laboral es el incremento de esas horas. ¿Qué piensa usted de esa medida del sector comercio exclusivamente? El comercio representa una parte muy importante del empleo del país. Y esa flexibilidad la disfrutamos todos, porque es que salimos de trabajar, nos vamos al comercio, nos vamos a comprar aquí y allí, y estamos de alguna manera siempre en movimiento. El problema del cambio es que representa un sobrecosto relativamente importante en un momento complejo de la economía.
Fedesarrollo en algún estudio reciente calculaba que para una empresa comercial pequeña con 2 trabajadores de salario mínimo y un administrador de 2 salarios mínimos, todo el cambio podía llegar a representar hasta el 18.6% sobre costo. Entonces, yo diría, hay momentos en los cuales uno puede validar estos incrementos laborales de costo, porque pues de alguna manera esperaría uno que tuviera un nivel de desempleo bajo, que la economía fuese en dinámica y que se hiciera de manera gradual. Pero hecho en conjunto todo esto creo que representa un sobrecosto muy importante hacia el sector y hacia el empleo que genera. Naturalmente, sometida a esas presiones, pues o bien hay que reducir la actividad económica, o bien hay que trasladarlo a precios, pues, ¿cierto? Pues, en fin, hay que tomar medidas que probablemente conduzcan también al desempleo. Entonces, mi punto es este, yo creo que el país tiene que embarcarse en un gran proyecto de hacer la vida mejor de todos los ciudadanos, pero tiene que garantizar previamente que el mercado laboral esté funcionando bien. O sea, casi que uno diría que tan bueno que nos impusiéramos una meta de un nivel de desempleo y un nivel de informalidad bajos. O sea, que digámosle, apenas lleguemos a un desempleo del 8 o apenas lleguemos a una informalidad del 45. Empezamos a tocar estos aspectos que tocan el costo para que sean viables, para evitar que en un momento determinado, como en un año como este, que ahora podemos hablar un poquito de ello, pues podría ser muy difícil para las empresas, especialmente el sector comercial, asumir el sobrecosto que ello representa. En síntesis, yo creo que vamos generando un consenso. Colombia estamos esperando que divulguen los datos de pobreza, no tenemos problemas de distribución del ingreso tremendo, pensionales tremendo, 1 de cada 4 personas apenas se pensiona. Entonces, ese núcleo tan complejo, creo que también, digamos, el contrato a término indefinido es una maravillosa idea, que en cierto sentido es original, dejar el contrato para cosas excepcionales con la característica excepcional, pero para cosas misionales, pues bueno, tiene sentido que se haga. Pero la coyuntura histórica es compleja. Primero, es un año en que vamos a crecer muy poco, es un año en el que venimos de aumentar el salario el 16% con una inflación de un poquito más del 13%. Es decir, es un año donde todo el mundo va a experimentar presiones y creo que los sobrecostos que le impongamos al trabajo este año van a ser gravosos y van a pesar demasiado en la economía. Seguimos aquí con los profesores Jesús Botero y José Domingo Ramírez. Profesor Botero, el viernes en el recinto del Consejo de Medellín se hizo un análisis muy interesante a la reforma laboral con muchos sectores académicos y también gremiales. Entonces, como para citar algunas conclusiones, decían ellos, el proyecto se centra en la estabilidad laboral, lo que está muy bien y esa es su ventaja, pero se descuidan problemáticas muy serias en materia de empleo. Y los gremios decían, jornada nocturna, recargo nocturno y dominical, sumarían incrementos en los pagos de nómina que muchos empresarios no tendrían la capacidad de costear. Está el mercado laboral. Ustedes, los economistas liberales, dicen el mercado se regula solo, eso se cuadra, se estabiliza, si flaquea por un lado se organiza por el otro. ¿Estaría el mercado laboral, estaría la economía colombiana en capacidad de hacer los ajustes requeridos para que, por hacer bonito, digámoslo en términos bien paisa, por hacer bonito no se haga feo con la reforma laboral? Yo creo que muchos aspectos de la reforma son saludables y creo que el enfoque general de lograr pues, estabilidad laboral es bueno. Creo que hay temas que son relevantes también, toda la discusión acerca de plataformas, que me parece que es importante que se haga, pero todo lo que tiene que ver con festivos, con horario nocturno, con aumentos de las indemnizaciones, que claramente pues están planteados en la reforma, lo que representan es sobrecostos al trabajo. Y en ese sentido, pues yo creo que el país ha vivido unas épocas muy complejas de precios, de costos y de inflación, en los que ojalá fuésemos moderados en estos efectos. O sea, en otras palabras, todo lo que represente sobrecostos en este momento puede ser nocivo porque genera o bien informalidad, o bien desempleo, o bien encarecimiento de los bienes,
Y creo que este momento deberíamos ser lo más cautos posibles, de tal manera que en lugar de propiciar mejoras parciales sobre algunos grupos, intentemos primero equilibrar la economía y equilibrar los problemas que a mí me parece que son realmente importantes, que son la informalidad y en el fondo la productividad. O sea, yo creo que el país está en mora de lograr una mejora sustancial de la productividad, de conectar más el mercado laboral con la educación, el aprestamiento para el trabajo, lograr que más gente se integre a la economía formal y que esa prioridad pues podría ir en contravía de los sobrecostos que la reforma está planteando. Entonces yo diría que el momento, en mi opinión, no es oportuno, que es un momento difícil para que los empresarios absorban los sobrecostos que están implícitos aquí y que eso podría generar consecuencias en la dirección incorrecta, es decir, generar precariedad, sí, no, obviamente en el grupo de quienes se benefician de esos 100 los demás grupos sociales que están viviendo condiciones de informalidad y de precariedad económica. Profesor Ramírez, el profesor Botero dice algo muy contundente, no es el momento de que se asuman todos estos sobrecostos, que sin duda es una de las preocupaciones de muchos empresarios. ¿Usted cómo hace que coincidan esa dignidad de la que usted ahora resaltaba la importancia de los trabajadores y esos sobrecostos? Es imposible una reforma laboral que dé dignidad y que no tenga estos sobrecostos tan preocupantes para las empresas. Parto de aquí de una premisa económica. También soy economista y he estudiado estos temas también desde el punto de vista. Resulta que lo primero que se fija el empresario para ser empresa, el innovador, el emprendedor, no son los costos de producción. Ahí hay una equivocación. Lo primero que se fija el empresario para ser empresa es si tiene a quién venderle el producto, es decir, si hay mercado, es decir, si hay personas con poder adquisitivo. Por eso se ha dicho, y eso lo dijo desde el más grande economista que tuvo el siglo XX, John Maynard Keynes, dele poder adquisitivo a la gente, páguele bien, el salario no es el problema. Si usted le da salario, buen salario a la gente, crea capacidad de compra y eso es lo primero que observa. En Colombia hace 20 años lo tengo porque dicté un curso en la Universidad de Medellín coincidencialmente que llama Economía Laboral y Empresa, no recuerdo en qué especialización, dicté esos cursos hace por ahí 30 años y hice una encuesta entre empleadores, que era lo primero que necesitaba para dar empleo y el salario mínimo estaba en 6º lugar. Es decir, está demostrado que los costos los asimila la economía, con otra premisa que tiene este gobierno. Se va a proteger mucho la industria interna y la agricultura. Y entonces, ¿qué entiendo yo económicamente? Desde la base económica de esta reforma laboral está que se va a proteger. Ustedes saben que desde el año pasado que empezó el gobierno se incrementó sustancialmente el tributo para las importaciones de textiles y las confecciones en Medellín están en un boom muy interesante y demandando mucha mano de obra que no encuentran preparada. El SENA no ha podido preparar un montón de mano de obra. Quiero con esto mostrar que el problema profundo no son los costos. Eso lo he estudiado desde la economía, lo he leído como docente universitario y la economía asimila y el empleador, el empresario, lo primero que necesita es quien tenga capacidad de compra. Por eso está escrito en la economía, lo que pasa es que es de otro espectro ideológico. Recuerden que les hablé ahora, esto concita muchas discusiones porque hay un amplio espectro ideológico y aquí hay muchos intereses económicos, sociales y políticos. Pero en realidad es mi parecer también, con todo respeto por el doctor Jesús Botero, los costos de producción no son lo primero. Es el mercado, es la capacidad de compra y eso está estudiado y antes por el contrario. Creo que esta reforma tiene algo bueno, recupera unos elementos que habían antes de la Ley 789 de 2002. Para efectos laborales se dijo que a partir de hasta las 10 de la noche era de día. Eso, con todo respeto, primero, es decir lo que no es verdad, es de noche después de las 6 de la tarde y se debe pagar el recargo nocturno y al trabajador se lo merece ese recargo nocturno y echarse al bolsillo esa plática que le da un poquito más de capacidad. La economía resulta absorbiendo esa posibilidad. Le pongo otro ejemplo. Se creó la estabilidad laboral reforzada hace 15 años por vía jurisprudencial, Corte Constitucional, hacia las mujeres gestantes. Escuché el grito de muchos economistas diciendo, no va a haber más empleo para las mujeres. Nada, la economía absorbió ese tema. Hoy en día las mujeres tienen tanto empleo como antes y existe de manera real
la estabilidad laboral reforzada para las madres gestantes en el parto y en el periodo de lactancia. Y nada pasó. Por eso, en ese aspecto creo que no hay problema y va en el camino correcto el proyecto de reforma laboral. Profesor Botero. Yo quiero aclararte lo siguiente y aclararle a los oyentes lo siguiente, a los televidentes. En realidad, la economía es un sistema de equilibrio, es un sistema donde hay oferta-demanda. Y por supuesto, todas las medidas tienen efectos sobre una y sobre otra. Entonces, claro, los equilibrios de mercado son los que resultan pues produciendo el resultado que finalmente vemos. Es evidente que la interacción de las ofertas y demandas laborales, de las ofertas y demandas de bienes y servicios, pues van produciendo condiciones de equilibrio distintas en las que pega tanto el ingreso adicional que fomenta la demanda como el costo adicional que encarece los productos. Entonces, el tema esencial tiene que evaluarse en una perspectiva de equilibrio general. Y los modelos de equilibrio general pues, que yo he visto y que yo mismo practico muestran que efectivamente con el orden de costos que he planteado aquí, considerando los efectos de demanda, los efectos de oferta, sin embargo, se produce un elevamiento del nivel de desempleo. Entonces, uno podría quedarse discutiendo eternamente el tema. Yo lo intentaría concluir diciendo esto. En general, es verdad que una renta salarial adicional genera demanda. Es en general verdad que el costo salarial impide en la oferta o hace que la oferta disminuya y eso lleva a un nuevo equilibrio y en consecuencia pues ahí tenemos la interacción de los efectos de oferta y demanda. Pero en mi opinión el tema redistributivo, que es el que está quizás detrás de todo esto, tiene un objeto mucho más inmediato que abordar que la informalidad. Es decir, yo creo que el país tiene que procurar que esa capa de abajo de todas las personas informales que no se van a beneficiar de nada de esto y que probablemente los van a recoger el sobrecostos de esto, necesita mucho más intervención del Estado ahora, que es lo que llamaremos la capa intermedia, claro, donde están los asalariados que disfrutan de unas condiciones mejores. Entonces yo lo juzgaría de esta manera. El enfoque de equilibrio general reconoce lo que tú dices, reconoce los efectos que yo dije, ambas cosas funcionan, interactúan, pero estamos dejando de lado hoy a toda esta capa de la población informal que tenemos que encontrar una manera de integrar al mercado y hacer que haya más empleo, de generar unas condiciones de educación mayores que hagan que entren al mercado y eso tendría un efecto distributivo y también de demanda mayor que el que tendría lo que estamos planteando. Mire, es que en economía yo lo que creo que tenemos que tener mente abierta es esto. Yo creo que hay muchas recetas posibles. Yo creo que en economía no hay un solo camino, hay muchas recetas. Lo que tenemos que tener es la sabiduría de escoger la que sea más adecuada al momento histórico. ¿Qué compensar y qué no descompensa aquí y allá? ¿Y dónde están nuestras prioridades? Claro. Yo estoy creo que de acuerdo contigo en una cosa fundamental. El tema esencial del país hoy es un tema redistributivo. Y en ese tema redistributivo, pues uno puede decir, no, es que estas medidas incrementan el ingreso de todo ese grupo de personas que son empleados particulares, pero también, ¿cierto? Uno podría decir, busquemos medidas que más bien fomenten en esa base esos 9.600.000 personas que son cuentas propias, que no se benefician de nada y que, por el contrario, les abramos acceso a ese mercado laboral. Pero es que allá voy, es que el tema es este, el tema es, veíamos la encuesta esta semana, el gobierno dice que con éxitos, bombos y platillos dice que el de empleo baja al 10%, pero el mismo DANE dice que la informalidad es del 50%, y usted habla 58, o sea, más arriba todavía, 58, y usted habla de una cifra de que cuando llegáramos al 45 en la informalidad, muy lejos está. Entonces, y para formalizar un señor hay que meterlo al sistema, es decir, hay que pagarle seguridad social, hay que pagarle un buen salario, hay que meterlo acá de compensación, hay que pagarle la ARL, eso implica un costo. El problema es de generación de empleo, porque es que el tema es este, en la reforma es magnífica, una maravilla, pero ¿cómo hacer en esa reforma desde el punto de vista académico que eso pase con una cosa que usted mencionó claramente? Es que el principal, y lo dicen los televidentes que están escribiendo en el aparatico, el principal jugador que incumple es el Estado. Es decir, el Estado es el que más carga de informalidad tiene, el que más carga tiene en el sentido de todos nosotros somos contratos de prestación de servicios con entidades públicas. Los que nos están viendo, que trabajan en gobernación, que trabajan en alcaldía, entidades descentralizadas, de todos los órdenes, incluso los nacionales. No hay plata. Para poder hacer esa propuesta que hace el gobierno hoy,
tendría que hacer cuántas reformas tributarias, es la pregunta. ¿Y qué va a pasar ahí? Doctor, es para usted. ¿Generaría populismo? ¿Cómo aterrizar eso? Suéltela para que pueda hablar. Lo que pasa es que hay otra cosa que subyace en la reforma laboral, pensional y las reformas en general que está haciendo el gobierno. Estamos, con todo respeto lo digo, para que todos los estudiemos, en un cambio geopolítico profundo en el mundo hoy en día. Hasta hace 30 años era abiertos haciendo tratados de libre comercio. ¿Cómo les parece que todo lo que necesitamos para hacer la bandeja paisa lo importamos? Colombia siendo potencia agrícola, teniendo todas las posibilidades. Una de las cosas que subyace es que se está reformulando los tratados de libre comercio. Entendí, esta semana viene una misión de Estados Unidos a reestudiar el tratado de libre comercio. El actual gobierno está hablando duro en ese tema, algunos lo han visto mal, pero a mí me parece muy interesante. ¿Por qué se va a proteger? Porque se está ante un cambio geopolítico por la invasión rusa a Ucrania. Ya ustedes vieron lo que pasó, Europa sabe que fue un error gravísimo haber dependido del gas ruso, Estados Unidos está replanteando la dependencia tecnológica de los chips chinos. La globalización pega un reversazo, entre esos Colombia. Si Colombia protege su industria, su agricultura, hay una redistribución efectiva de tierras, porque en Colombia hay una tremenda concentración de la propiedad agrícola que es infame, es la palabra pero a no utilizar. No, ahí hay unos planes diferentes, no. Hay unos planes, ya lo han escuchado, lo han explicado el gobierno, incluso comprándole tierras a veganos. Sí, pero el gobierno acaba de meter ahí un articulito. Pero ya lo van a bajar. Entonces, hoy lo bajan. se entiende que con eso se protege la industria. Por eso les ponía el ejemplo de la confección, que está en un boom, y si se da una posibilidad con Venezuela, crece el empleo, crece esa base, y la informalidad es una esponja en economía, la informalidad es una esponja que absorbe el desempleo en general. Por eso las calles se llenan de vendedores ambulantes que rebuscan de qué vivir. Entonces, ese cambio de enfoque en materia de tratados de libre comercio, la potencialización de Colombia como potencia agrícola de América Latina, a largo plazo creará buen empleo formal, no cabe duda. Gracias, profesor Ramírez, por acompañarnos. Profesor Botero, algo final para cerrar a propósito de lo que dice el profesor Ramírez. Es paisa, la papa es paisa, el frijol es leorino. Lo único que importamos de la bandeja es el arroz. Sí, yo creo que lo bueno es que tengamos un espacio de discusión amplio, porque aquí hemos tocado todos los temas relevantes. Ya hemos hablado del modelo de desarrollo, del papel que cumplen las importaciones. Muy cualificada la conversación. No hemos hablado, por ejemplo, del papel que cumplirá el turismo en todo nuestro desarrollo futuro, y el papel que puede tener esta reforma sobre el costo del turismo, algo que tenemos que desarrollar de manera importante, porque seguramente es una de las cosas en las que tenemos que apuntar. Así es. Entonces yo alabo es que tengamos espacios de discusión, porque yo creo que se trata de que el país tiene que pensar bien su futuro, y creo que todos estamos conscientes de una cosa: necesitamos un país que crezca más, que tenga mayor equidad y que de alguna manera sea más equitativo. Así que desde ese punto de vista, pues bienvenida a las discusiones. Y de eso se trata, y por eso el Consejo de Redacción y Teleantioquia le abre espacio a la conversación y a la discusión para que revisemos esos temas que a veces, la verdad, poco entendemos porque no nos documentamos bien, no leemos en qué consisten las propuestas, qué se está planteando, qué dicen los que están a favor, qué dicen los críticos, pero aquí intentamos tener un espacio abierto precisamente para hablar de estos temas. Los profesores Jesús Botero y José Domingo Ramírez, gracias por acompañarnos, y obviamente, como siempre, seguiremos contando con ustedes para seguir haciendo estas buenas conversaciones.